Muy buenas. Hoy vengo a presentaros una pluma que tiene pues una cosa que me gusta mucho, que es el color, bueno, el color bronce. Me gusta mucho, la cogí por ese color, me encantaba. Y también, como no, por la sección hexagonal. Se trata de la primera pluma que os presento de Faber-Castell, que es un fabricante alemán. Y creo que vamos a hacer una pequeña introducción al fabricante, pues bueno, como siempre que presentamos una nueva marca, pues hablamos un poco de la historia. Este fabricante alemán, Faber-Castell, empezó fabricando lapiceros y actualmente tiene tres líneas de estilográficas. Una línea que creo que denominan de escritura general, donde estaría, por ejemplo, el modelo Grip. Tendría una línea de escritura fina que para mí se divide en dos. Esta gama que yo diría baja o una gama que se encuentra más fácilmente en papelería, que sería, por ejemplo, esta, la Hexo. Y luego tiene dentro de esa gama de escritura fina otro tamaño de plumín diferente que agrupa a la Basic, la Essentio, que son prácticamente la misma, la Loom, la Ambition, la Ondoro y la Emotion. Todas estas para mí son quizá las más interesantes de este fabricante Faber-Castell. Y por último tiene una gama alta que tiene ya plumines de materiales mejores bueno, y materiales más lujosos, que sería Graf von Faber-Castell. Esta marca empieza en 1761, la funda un tal Caspar Faber, que empieza a producir lápices en un pueblo que se llama Stein. Este pueblo está cerca de Nuremberg, en Baviera, está al norte de Múnich. Empieza a producir lápices con su esposa María y con su hijo Anton Wilhelm. Y este hijo posteriormente adquiere unos terrenos en las afueras del pueblo y convierte el pequeño taller que tenía sus padres de lapiceros en una moderna factoría, ¿no? En ese mismo lugar está la sede todavía de la compañía a día de hoy. Han pasado más de 250 años, ya estamos hablando de un fabricante muy antiguo. Lógicamente no empezó con estilográficas porque no existían, pero empezó con lapiceros. Cosas llamativas, ¿no? En todos estos años. En la cuarta generación de estos señores, de los Faber, el primogénito, Lothar von Faber, se hace cargo de la compañía, pero curiosamente sus hermanos, Eberhard y Johann, también fabrican lápices. Yo creo que he visto lapiceros de Eberhard Faber y de Johann Faber cuando era pequeño. Otra cosa muy curiosa es de dónde viene el nombre este de Faber-Castell, porque claro, el fundador se llamaba Gaspar o Caspar Faber y la fábrica se llama Faber-Castell. Bueno, pues viene del año 1898. Resulta que Otilie, la nieta mayor de Lothar, de este cuyos hermanos también hacían lápices, se casa con un conde que se llama Alexander zu Castel-Rudenhausen. Lothar, antes de fallecer, había decretado nada menos que el nombre Faber debía conservarse cuando se casara la heredera, bueno, so pena de no heredar, ¿no? Total, que Otil y Alexander pues acuerdan que a partir de ahora se llamarán condes de Faber-Castell. Y así unirán las dos familias, la familia de Castel-Rodenhausen y la familia del señor Faber-Castell. Bueno, pues es la curiosidad de saber de dónde viene este nombre. A ver, esta pluma es una pluma que está fabricada en aluminio y tiene una sección hexagonal. Y como siempre, pues vamos a ir viendo, bueno, los colores, me parece que no lo he contado, están en plata, bronce, rosa, azul y negro. A mí las que más me gustan son el bronce, y en segundo lugar, si tuviera que cogería el rosa. Vamos a ir viendo poco a poco las piezas. Tendríamos por una parte tendríamos el capuchón. El capuchón tiene el mismo color del cuerpo, no tiene remate, pero tiene bueno, no, cuando digo que no tiene remate, sí tiene remate, pero no es un remate, no es una pieza separada. Y tiene aquí una curiosa pieza, un curioso logotipo, que es el de Faber-Castell, que se ven a dos caballeros que están haciendo una justa, ¿no? Lo que hacían dos caballeros medievales que se están enfrentando con una lanza. Este capuchón, aunque está hecho en aluminio y tiene la sección esta hexagonal, tiene dentro una manga. Vamos a ver si con una pequeña linterna podemos ver esta manga cómo está hecha por dentro. Es una manga plástica y tiene algunas curiosidades. Bueno, la primera curiosidad que tiene es
No sé si se puede ver ahí al fondo un tornillo Torx. Ese tornillo Torx es el que ayudaría a sacar este clip. Luego tiene una especie de resalte ahí, a ver si se puede ver bien. Un resalte que es lo que hace que ayude a cerrar enganchando aquí en este pequeño labio que tiene la parte baja de la boquilla. Y por último tiene otra curiosidad, que son esta especie de puntas de lanza que veis aquí. Esas puntas de lanza lo que hacen es que orientan al capuchón de tal manera que cuando se cierra encaje perfectamente. Bueno, tiene que encajar con estas piezas del cuerpo, a ver si se ven, con esta pieza del cuerpo, y al encajar lo que conseguimos es que un hexágono coincida con el otro. Volviendo al clip, el clip es absolutamente plano, es de acero, va lacado en negro, un negro mate, y tiene buena tensión. El cierre, pues ya como hemos ya comentado, esa presión, y tiene, gracias a esos encajes, veis que cierra siempre en un ángulo adecuado. El cuerpo es hexagonal, es de aluminio también, aluminio anodizado, y tiene una rosca interior ahumada. A ver si se ve con la linterna, ayudamos un poco con la linterna para que se vea. Veis que es un color translúcido y tiene esos resaltes. Esta tiene una manga que va completamente hasta el fondo. Ahí se ve un pequeño cartucho que lleva, se supone que puede llevar 2 cartuchos internacionales o un cartucho largo o un convertidor. No tiene culote. La sección, os iba a comentar ya, la sección es translúcida. Nos ayudamos también de la linterna para que veáis que es translúcida, es un color ahumado. A ver si se ve bien así, es un color ahumado. Aquí se vería el alimentador. A diferencia de la otra gama, de la gama más alta que se puede sacar a rosca, creo que esta solamente se saca a presión. Como está ahora mismo cargada la tinta, no he querido sacarlo, pero creo que solamente se saca a presión. El manguito, como veis, es de plástico y tiene aquí una curiosidad. Tiene aquí como una pequeña zona que es un poco, o sea, tiene aquí como una hendidura, y esta zona aquí es un poco más blanda, de tal manera que cuando lo estás cerrando, en esta última vuelta, hace un efecto como si tuviera una junta tórica, pero no la tiene, pero es agradable al cierre, porque no es un cierre seco, por así decirlo, sino que progresivamente se va endureciendo. No tiene ningún tipo de junta tórica, ni lo que es en la sección, ni lo que es el cuerpo. La sección en sí, bueno, la sección de agarre tiene forma de diábolo asimétrico y no tiene ningún tipo de estriado, se puede coger de cualquier manera. Bueno, no es una sección particularmente relevante, pero tampoco tiene ningún defecto grave. Tiene alguna cosilla que no me gusta, como son las líneas de moldeo. No sé si se pueden ver en algún momento. Tiene aquí una línea de moldeo y aquí otra que yo creo que no tenía por qué tenerlo. Sabéis que no me gustan mucho las líneas de moldeo. El alimentador es un alimentador del número 6, es un alimentador de plástico. Yo creo que no es estándar. En la otra gama, en la gama de las Basic, Essentio y demás, es un alimentador del número 5, es un poquito más estrecho. Y no sé si el fabricante de los plumines de Faber-Castell es Jobo. He leído por ahí que es Jobo en todos los plumines de chapa, con lo cual estos también serían, pero no lo he podido confirmar. Si alguien tiene información y nos la puede pasar, pues yo se lo agradezco. Viene marcado con el famoso logotipo este de los 2 caballeros, a ver si se ve un poquito, y luego viene marcado con la letra AM como corresponde a lo que es el punto. Este plumín de chapa de acero, que es muy suave, está muy bien hecho, tiene orificio de ventilación, viene lacado en negro, en este caso es una especie de negro pavonado, tira así un poco a azulado, y está disponible en extra fino, en mediano y en B, en el grueso. En cuanto a las dimensiones, pues lo que vamos a hacer es, como siempre, ayudarnos de nuestra pluma de cabecera y las vamos viendo. Esta pluma cerrada mide 136 milímetros, es un poquito más corta que la Lamy Safari. Si la abrimos, mide 124, también es un poquito más corta.
Y si la posteamos, cosa que hace muy bien, tiene un posteo absolutamente seguro, es un posteo muy bueno, pues se nos queda en 153 milímetros. En cuanto a los grosores, si la medimos por la parte más ancha del hexágono, tendríamos 14 milímetros y 13,5 por la plana. La boquilla, empezaríamos aquí, es una boquilla como es que tiene muy buena longitud, mediría 12,3 aquí y en la parte más estrecha del diablo 10. Y en cuanto al peso, la pluma entera pesaría 19 gramos, con lo cual es muy ligerita debido a la construcción esa de plástico y de aluminio, y lo que sería solamente el cuerpo nos iríamos a 11 gramos, lo cual está muy bien. Pues nada, si os parece, empezamos con la prueba de escritura. Es una pluma que se puede tomar muy bien sin necesidad de poner el capuchón, así que pues como siempre vamos a escribir así. Estaríamos hablando de una pluma Faber-Castell y el modelo es el Hexo con plumín M. La tinta que estamos utilizando es una tinta Faber-Castell que se llama Königsblau o azul real. El sistema de carga es cartucho o convertidor internacional. El cierre es a presión. Vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que sería la variación del trazo sin presión, con presión, ves que varía un poquito, lo que serían las diagonales a izquierda, las diagonales a derecha, horizontales, es un plumín muy suave y una pequeña prueba de humedad. Así no parece muy húmedo, pero es un plumín muy jugoso, no le hace falta mucho más. Vamos a hacer también una pequeña escritura de números. No se puede percibir la suavidad, pero tenéis que creerme que es un plumín muy suave. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritura hacia arriba y hacia abajo. Como veis, no varía nada si no apretamos. La prueba de deslizamiento hacia izquierda y a derecha. A ver si recoge. Escribe, ya os digo, muy bien. Y vamos a hacer una pequeña prueba de escritura inclinando, apretando y sin apretar. Como veis, tiene pues alguna variación en el trazo, pese a no ser un plumín flexible. Vamos a hacer también una escritura invertida. Aquí va un poquito más escaso de flujo. Y por último, pues vamos a hacer lo que sería escritura rápida o de rúbricas. Ya os comento, no es difícil, o sea, no es fácil hablar de la suavidad que tiene este plumín, pero es un plumín que está muy bien hecho, está muy bien rematado, funciona, ya os digo, funciona perfectamente. Bueno, pues por último vamos a hacer unas pequeñas valoraciones finales. ¿Qué me gusta de esta pluma y qué no me gusta? Pues me gusta el peso, me gusta la ergonomía, que es muy buena, y cosas que no me gustan. Bueno, por lo primero y principal, estas dichosas líneas de moldeo, que creo que no proceden, ¿no? Lo segundo que no me gusta nada es que hay una pequeña variación, por lo menos en este tono, en el bronce, entre lo que sería el color del capuchón
y el color del cuerpo, que es más pálido. Esto mismo pasa en la rosa. La rosa también la he tenido en la mano y pasa exactamente igual. Creo que en colores oscuros o en colores plateados no se nota tanto, pero desde luego en estos dos, en rosa y en bronce, se nota bastante y eso entiendo que no debería ser. O sea, si fabricas un aluminio anodizado, tiene que ser del mismo color el capuchón que el del cuerpo, o sea, la que busques un contraste. Y por último, hablaríamos del precio. Estamos hablando de 40 euros, incluso más caro. Y hombre, pues yo creo que por 40 euros se puede exigir un poquito, ¿no? Ya se puede exigir alguna cosa más. Pues no sé si, por ejemplo, que lleve el convertidor, que no lo lleva incluido. Y desde luego yo creo que esta pluma, aun siendo de la gama, yo creo que de la gama inicial de, por tipo de plumín de Faber-Castell, pues tiene enormes competidores, por ejemplo, el modelo Loom, que es que el modelo Loom vale igual y yo creo que es un escalón de calidad superior, sin duda, a este. Así que, bueno, pues hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado, espero como siempre vuestros comentarios, que os suscribáis para ayudar al canal y saludos como siempre a toda la comunidad de Europa, de Hispanoamérica y de otros continentes que me sigue. Hasta el siguiente.